Hola a todos, mi nombre es Sebastián Concha y primero que todo quiero darle las gracias a Kumekimun y a Chida por la invitación a participar de este congreso, en el cual les voy a hablar sobre los síndromes BI, en esta ponencia titulada De los clásicos a la actualidad, más que viento, frío y humedad. ¿Ya? Para eso, primero que todo, vamos a diferenciar dos síndromes que corresponden al mismo nombre. El síndrome BI, que corresponde a la manifestación de golpe de viento o de calor patógeno a nivel de yin y de sangre, en el cual podemos encontrar síntomas como mandíbula apretada, ojos muy abiertos, puños apretados, comportamiento psicótico, disfasia o compromiso de la conciencia, el cual comúnmente se denomina como síndrome de bloqueo. Y el síndrome B, que corresponde al síndrome doloroso, principalmente por la invasión de factores patógenos externos o a una lesión traumática remanente en el cual se daña el flujo del chi y la sangre por los canales y los colaterales y que tiene una predominancia de naturaleza patógena, de una causa patógena, de un tejido, de un órgano, de una víscera, del chi o de la sangre, el cual es al que nos vamos a referir en la ponencia del día de hoy. Generalmente traducido como síndrome de bloqueo, síndrome doloroso, síndrome reumático o parálisis. Incluso traducido literalmente en un traductor popular podríamos encontrarlo como artralgia o reumatismo. Yo los invito a que utilicemos la nomenclatura propuesta por Edward Genisol, que lo define como síndrome de impedimento, ya que es un término medio entre lo que provoca el estancamiento de chi y el síndrome de bloqueo mucho más grave, como lo vimos y lo definimos en la diapositiva anterior. Este síndrome, que impide el movimiento correcto del chi y la sangre a nivel un poco más profundo que el estancamiento propiamente tal, pero no tan severo como el bloqueo que comporta el compromiso de la conciencia, ha sido definido y ha sido mencionado en los clásicos desde los primeros textos que registramos de la medicina china, también con los nombres de Gran B o síndrome B por invasión de viento, frío, humedad, por invasión de viento, humedad y calor, síndrome B doloroso por viento y humedad, síndrome B doloroso por lesión remanente y síndrome B de los 5 factores perversos o 5 factores patógenos. ¿Por qué? Los invito a llamarlo síndrome B de impedimento. Esto es sencillamente, y como lo vamos a ver a continuación, porque dentro de los subsíndromes B existe un síndrome B que se llama doloroso, el cual es causado principalmente por la invasión de frío. Por lo tanto, una forma de evitarnos sesgar el síndrome B a un solo síndrome B y evitar errores en la nomenclatura, creo que una forma adecuada sería definirlo de forma un poquito más exacta o concreta. Desde el Neijing se menciona el síndrome B en el capítulo 43 del Suwen como una mezcla de 3 energías patógenas, viento, frío y humedad, las cuales provocan el B. Y cada una de estos B se llama en base al factor patógeno que predomine. En este caso, síndrome B errante para los factores de viento, síndrome B doloroso para los factores de frío y síndrome B fijo para los factores de humedad, como les decía anteriormente. El síndrome B es un síndrome bastante común y recurrente y lo podemos encontrar en nuestro día a día de forma bastante más seguida de lo que creemos. Como dice el refrán, una lesión son 1000 días de deficiencia y cada día nublado es un dolor de espalda y de piernas, lo que nos lleva a pensar que este síndrome podríamos encontrarlo tras una lesión mal cuidada o en los cambios de estación donde hay mayor humedad y predominio de frío. Esto se conoce como síndrome B por lesión remanente o síndrome B por lesión Chen. Si la éstasis sanguínea después de una lesión es percibida por frío y por humedad, lo más probable es que se convierta en un B. Ahora,
También, aparte de lo citado anteriormente, en el mismo capítulo 43 del Suwen podemos encontrar otras definiciones que quizás se alejan un poco de esta definición inicial en la que nos decía que es una combinación de viento, frío y humedad, ya que también se describe lo que es el síndrome B por calor y el síndrome B por sequedad. Y no solo eso, también nos habla de que existen síndromes B asociados a las vísceras, a los tejidos y a los órganos, definiendo cada uno bajo un nombre en concreto según la víscera que está afectada, el tejido que está afectado o el órgano que está afectado, indicándonos también que puede ser progresivo y que puede ir invadiendo al cuerpo desde el exterior hacia la profundidad. Definiéndolo de forma un poquito más concreta, podemos encontrar que en ciertas condiciones climáticas pueden ser afectados ciertos tejidos que al ser mal cuidados pueden progresar y atacar a los diferentes órganos encargados de ellos. Por ejemplo, durante la primavera, al haber más viento, es más probable que este afecte a los tendones y al formarse un síndrome B y no cuidarse o no tratarse de manera adecuada, este puede progresar y afectar al órgano encargado de crear este tejido y nutrirlo, que es el hígado, creando así el síndrome B de hígado. En el verano, el calor puede afectar a los vasos sanguíneos, creando el síndrome B de los vasos sanguíneos, que al cuidarse de manera inadecuada o al progresar, puede provocarse un síndrome B de corazón. Durante los días nublados o las transiciones entre estaciones, la humedad puede afectar a los músculos, creando el B de músculo y progresar posteriormente al vaso y crear el síndrome B de vaso. Durante el otoño, la sequedad puede afectar a la piel, provocando el síndrome B de la piel y progresar posteriormente al pulmón y crear el síndrome B de los pulmones. Por último, en invierno, el frío puede invadir a los huesos, creando un síndrome B de huesos y progresar posteriormente al riñón y crear un síndrome B de riñón. Además de todo lo antes mencionado, el capítulo 27 del Lin Chu nos habla de dos síndromes B, quizás un poco más amplios o más genéricos, en el cual se diferencia el síndrome B SON o síndrome B masivo que ataca a los grandes vasos secundarios, manifestándose con sintomatología que se mueve o migra de derecha a izquierda. Esto debido a que los factores patógenos atacan a la capa epidérmica, a la piel y a la carne, y se mueve por estos vasos secundarios, generando plenitud a nivel de los meridianos secundarios o de los grandes meridianos secundarios y generando vacío a nivel del meridiano principal. De la misma forma, el SOB o síndrome B cíclico ataca principalmente a los meridianos principales, generando sintomatología en línea vertical, desde arriba hacia abajo o viceversa, siguiendo el recorrido de los meridianos, ya que estos atacan a los vasos sanguíneos o a los vasos meridianos principales, generando vacío a nivel de la capa epidérmica y generando plenitud a nivel de los meridianos principales. Por otro lado, el capítulo 13, también del Lin Chu, nos dice que existe otra categoría más de síndromes B llamado bitendinomusculares, en el cual se define el recorrido, los signos y síntomas patológicos y así como su tratamiento y selección de puntos. Además, cada uno es relacionado y nombrado en base al movimiento del Wei Qi, en base a la capa tendinomuscular que éste ataca. Más adelante, el Song Sang-Yin, en el capítulo 33, nos habla de que existen síndromes B de viento, de frío, de humedad, de calor, reafirmando los síndromes B que se mencionan en el Neijing, y también nos habla de síndromes B del Qi y nos dice que hay 5 síndromes B de los tendones, los huesos, la sangre, la carne y reafirmando el síndrome B del Qi.
En los esenciales de la cámara dorada, en los capítulos 6 y 9, también se menciona el síndrome B de la sangre, otro síndrome B de pecho, un síndrome B de garganta, el síndrome B persistente y se reafirma nuevamente el síndrome B cíclico o SOW-B, mencionándonos ya una amplia gama nueva de síndromes B y reafirmando algunos que ya existían, definiéndose en concreto cómo se tratan y cuál es su sintomatología. Por otro lado, en las prescripciones que valen 1.000 pesos de oro y en los suplementos a las prescripciones que valen 1.000 pesos de oro, se propone por primera vez el concepto de veneno del viento para comprender la patogénesis de la enfermedad Lille o enfermedad de las articulaciones que se comporta como un síndrome B. Sudan-Chi menciona que para aquellos con síndrome B de calor, los órganos internos van a estar hinchados y el calor se va a transferir y luego se va a encontrar con los factores patógenos externos. Mientras que los criterios de síndrome y tratamiento en el capítulo B menciona que el estancamiento de chi y la éstasis sanguínea, además de el estancamiento de flema, deben ser de cuidado. Hay que abogar por eliminar la humedad, la flema y dragar el chi y la sangre como principio principal de tratamiento. El libro Lecturas Esenciales sobre Medicina ofrece un buen resumen de los principios de tratamiento del síndrome B. Dice, para tratar enfermedades externas, dispersar el patógeno es principal. Para tratar los órganos internos, nutrir el cuerpo es la prioridad principal. Por otro lado, el clásico de los síndromes de la sangre nos habla también sobre el síndrome B de la sangre y la describe. La éstasis sanguínea que recorre las extremidades también causa dolor, que es similar al bisanguíneo, pero es ligeramente diferente. También hay casos de B de los pies y de la humedad por flema descritos en este libro. Corrección de los errores médicos tiene una discusión sobre la importancia de la éstasis de la sangre en el síndrome B, mientras que las guías clínicas y registros médicos describen el tratamiento del B en el B de calor, el B por calor húmedo, el B persistente y menciona un nuevo síndrome B llamado el B prolongado o crónico. También se describe en el tratado sobre el B que el B no es causado por los 3 chi, sino por la flema y la éstasis sanguínea, tratando o intentando cambiar un poco el paradigma presentado por el Neijing, en el cual se define y se describe concretamente que el síndrome B es causado por la invasión de los 3 factores patógenos: viento, frío y humedad. Las correcciones de los errores médicos dice, el viento en el síndrome de Lille es todo causado por la deficiencia de sangre en el meridiano del hígado y el calor excesivo, y no es causado por el factor de viento externo, mientras que la gota se debe al viento calor y la sequedad de la sangre. Es decir, en este momento, el síndrome B, conocido y mencionado comúnmente como la invasión de los 3 factores patógenos, pasa a ser contradictorio durante esta época y se empieza a definir otras formas en las cuales se puede desarrollar el síndrome B y se pretende demostrar que estos factores patógenos no son la causa principal de los síndromes B. En los registros de enfermedades diversas, en el tratado de dolor y del B, los médicos creen que los factores de viento, frío y humedad están combinados y por lo general son tratados como factores externos. El viento se mueve desde adentro y la humedad y el calor surgen del interior debido a la deficiencia de yin con fuego. Es decir, a esta altura se toma en consideración lo mencionado anterior, en los textos anteriores, perdón, y se intenta justificar o explicar cómo es que los factores patógenos pasan a ser parte de una enfermedad o una insuficiencia o una patología causada desde el mismo interior del paciente.
Finalmente, las investigaciones de Yao Shude proponen o promueven un síndrome B nuevo o particular llamado 1B, el cual rompe completamente el paradigma que entendemos sobre los síndromes B y el cual es profundizado por Zhou Songjin, el cual cree o propone que el 1B perdón, es una combinación de factores patógenos internos y externos y que la flema y la éstasis que obstruyen y bloquean son parte de la sintomatología que debe ser estudiada y debe ser observada en el paciente. Por lo tanto, después de haber visto esta cronología resumida de lo que son los síndromes B, vamos a intentar definir un poco qué son o cómo se estructuran. Tenemos un síndrome B llamado síndrome de impedimento o síndrome de obstrucción o incapacidad de movimiento del chi a través de los meridianos y los vasos secundarios. Estos se pueden dividir básicamente en dos grandes tipos o categorías. El síndrome B masivo o del espacio ampliado, el cual afecta de derecha a izquierda y viceversa a través de los meridianos secundarios. Y el síndrome B cíclico, el cual ataca al meridiano principal y se mueve desde arriba hacia abajo siguiendo el recorrido de los meridianos, como lo vimos y se describe en el capítulo 27 de El Lin Chu. Ahora, para que un síndrome B se defina como tal, este debe corresponderse o debe acumular tres causas o tres síntomas, definidos para llamarse propiamente tal síndrome B. Y estos son la acumulación de factores patógenos externos, la deficiencia innata del Zeng Qi y la flema y éstasis sanguínea. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos más de uno de los factores patógenos, podemos empezar a pensar en un síndrome B. Y en base a este factor patógeno se va a definir en base al patógeno o a su naturaleza cómo se llama o cómo se denomina este B. En los casos de predominancia del viento vamos a tener un B de características móvil o escurridiza. En el caso del síndrome B de frío, este va a comportarse principalmente con dolor o con sensación punzante. En el caso de humedad vamos a tener un síndrome fijo o un síndrome con sensación de pesadez. Y en el B de calor vamos a tener un dolor abrasador. También existe el síndrome B de sequedad, el cual no tiene una naturaleza tan definida. Estos generalmente se mezclan con una deficiencia de Zeng Qi y con antecedentes de flema turbia o éstasis de la sangre. Por lo tanto, un traumatismo con una insuficiencia de Zeng Qi y la invasión de factores patógenos es una de las mezclas más comunes para encontrar un síndrome B en un paciente. Ahora, según la localización, este puede afectar a los 5 gobiernos o 5 tejidos. Según la progresión o el tratamiento que haya tenido este síndrome, esto puede progresar y atacar también a la profundidad en los 5 órganos principales. Por lo tanto, podemos tener síndrome B de los tendones, de los vasos sanguíneos, de los músculos, de la piel o de los huesos, y estos, al no ser tratados correctamente, pueden atacar o invadir en la profundidad al hígado, al corazón, al vaso, al pulmón y al riñón, provocando síndrome B de estos órganos. Aunque también en el mismo capítulo 43 de El Suwen se define que existen síndromes también de los intestinos, de la vejiga, de las vísceras y del Sanyao, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Y esto se entiende claramente cuando vemos la historia y vemos que desde el Neijing ya se hacían cirugías y ya era probable que estos factores pudiesen ingresar. Además, tras una herida cortopunzante, muy probablemente podía ingresar un factor patógeno al no haber las medidas
tan específicas que hay hoy en día para el tratamiento de estas condiciones. Si seguimos avanzando, también encontramos los síndromes B de meridiano, como vimos en el capítulo 27. En el capítulo 27 de el Lin Chu. Ahora, estos se definen en base a la predominancia del Wei Qi y la predominancia del factor patógeno por estación. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, el síndrome B del segundo mes de primavera, que es el cual afecta principalmente con predominio de viento a nivel del meridiano de la vejiga. Esto está definido en base a la circulación cíclica del Wei Qi a través de los tendinos musculares por el ciclo lunar, por el ciclo mensual. ¿Ya? Recordemos que el Wei Qi tiene dos tipos de movimiento a través de los tendinos musculares. El ciclo lunar y el ciclo diurno o solar, que es en base a las horas de vigilia. Todo eso está definido en el capítulo 13 de el Lin Chu, como lo vimos anteriormente. También están definidos los síndromes B por articulación, por extremidad o por zona concreta a la que afecta. Y esto es debido a las lesiones principalmente traumáticas que no han sido tratadas o cuidadas correctamente. Por lo tanto, los síndromes B pueden recibir su nombre o su condición en base a la articulación o zona que afecta principalmente, como el síndrome B de cuello, de hombro, de brazo, de mano, etc. Por último, y la parte más compleja del estudio de los síndromes B, son los síndromes B especiales, puesto que estos no responden a ninguna de las clasificaciones o especificaciones mencionadas anteriormente. Los síndromes B especiales están definidos desde la antigüedad y son muy numerosos y diversos. Se menciona el Zhou B, el Song B, como lo vimos anteriormente, el Da B, el Luan B, el Tongfen, también existe Pi Yue, Chi B, Bi Chi, Chen B, Yuan B, Mu B y Liu B, dentro de los textos clásicos desde el mismo Neijing en adelante. Lamentablemente, las discusiones médicas modernas no han logrado llegar a un acuerdo con respecto a cómo se comportan estos síndromes B en la actualidad o cómo se desarrolla su etiología, cómo se deben tratar. Y un ejemplo es el Luan B. El Luan B se define o se expresa principalmente como una exacerbación o una manifestación del síndrome por frío. Luan hace referencia principalmente a la convulsión o contracción violenta por frío. Por lo tanto, podríamos definir que el síndrome Luan es una progresión o una forma de expresión del síndrome B por frío, ya que el síndrome por frío hace que los tendones se contraigan o convulsionen. Pero Yao Xian describe principalmente que la causa del Luan B es la humedad y el calor que obstruye a los tendones, y esta afecta a los músculos y los huesos. Por otro lado, los casos médicos antiguos y modernos describen dos casos de Luan B. El primero es por frío externo y calor interno, mientras que el segundo se define como un síndrome B por deficiencia de sangre. Por lo tanto, la incongruencia con respecto a la definición y el tratamiento de estos mismos síndromes ha llevado a que no se puedan definir de forma correcta o concreta en la actualidad. Pero sí existen una gran cantidad de síndromes B especiales que están definidos, como mencionaba anteriormente, no se comportan como los B anteriormente mencionados y no corresponden a esas clasificaciones o manifestaciones, pero están definidos y están demostrados en cómo se desarrollan, cómo se tratan y
cuál es el transcurso del tratamiento, como lo mencionamos anteriormente con el 1B de Yao Shude, como es por ejemplo, el síndrome de Gota, el síndrome de Tongfen, como es el síndrome de Lillie, que se corresponde principalmente también con la gota, con síndromes como el sangrado de mariposa, que hace referencia al lupus eritematoso, eh, o es el síndrome posparto, el síndrome persistente, el síndrome de rodilla de grulla, muy parecido a lo que es la gota también. Por lo tanto, existen varios síndromes bi especiales que tienen su definición y en su descripción son bastante más complejos, ya que pueden tener sintomatología con síndrome bi de sangre, de viento, pero tienen síntomas o condiciones particulares y características que lo sacan de esa casilla y que se manifiesta específicamente en una condición patológica, como por ejemplo la enfermedad de Becker, la enfermedad de Steele, todas ellas corresponden a síndromes bi especiales de los síndromes bi. Por lo tanto, viéndolo de manera global, viéndolo de manera concreta, vamos a tener todas estas categorías macro de los síndromes bi. Síndrome bimasivo, síndrome bicíclico, tiene que corresponder o tener estas tres causales o estos tres síntomas se pueden movilizar dentro de los tejidos, dentro de los órganos, puede atacar a los meridianos, puede atacar a articulaciones particulares o puede tener manifestaciones concretas o especiales que lo saquen de estas casillas anteriores. Por lo tanto, viéndolo de manera global, viéndolo de manera macro, podríamos hacer el siguiente mapa de desarrollo de los síndromes bi. Esto es un resumen concreto de los síndromes bi basado en los textos clásicos, basado en la literatura moderna, basado en las discusiones actuales y en los estudios actuales, tanto universitarios como de las especialidades de reumatología, sobre los síndromes bi que están definidos y que son tratables. Por lo tanto, como dice el título de la ponencia, los síndromes bi son más que viento frío y humedad. Son una materia amplia y concreta de estudio que merece que le dediquemos nuestro tiempo, que la aprendamos concretamente, porque son un síndrome mucho más recurrente de lo que creemos. Lo vemos diariamente en clínica y lamentablemente son bastante más complejos de tratar que lo que dicen los textos regularmente, de lo que dicen los textos que no están en chino. Y sus principios de tratamiento, sus formulaciones de tratamiento también son mucho más complejas y concretas que lo que dicen la mayoría de los textos que están tanto en inglés como en español. Afortunadamente ya existe mucha literatura que define y estudia los síndromes bi propiamente tal. Lamentablemente todos los que realmente valen la pena o que son concretos, que son profundos, están en chino. Y para solo complicar un poco más la ponencia, eh, existe también un síndrome bi particular que es tan común y también tan concreto que es un área de estudio principalmente aparte, que es el síndrome bi de pecho. El síndrome bi de pecho se trata y se estudia como un síndrome bi aparte o como un síndrome aparte del mismo síndrome bi. Por lo tanto, es una materia que los invito a estudiar, que los invito a analizar porque si bien es muy profunda, es muy compleja, también es muy interesante. Solo me quedan dar las gracias, espero que hayan disfrutado de la ponencia, espero que hayan podido aclarar algunas dudas, generar muchas más y
principalmente eso, dar las gracias a la organización, dar las gracias a Komikimun, dar las gracias a Chida. Los dejo invitados a que sigan disfrutando de las ponencias, que sigan disfrutando de los grandes expositores que tenemos y dejarlos invitados a que si tienen alguna duda, alguna consulta, la hagan directamente o a través de mis redes sociales en Terapia Sin Luz. Muchas gracias y hasta la próxima.